23 dice: se hicieron a la mar en sus barcos, para comerciar surcaron las muchas aguas. Ahí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento. Su versión dice, probablemente se desató una tormenta, que tanto encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron, y Dios los llevó al puerto anhelado. Puede tomar su lugar. Quizá una de las cosas más llamativas cuando nosotros estamos enfrentando problemas, ¿y quién no los enfrenta? Desde el niño pequeño hasta el anciano, todos tenemos que enfrentar problemas en esta vida. Parte de la esperanza cristiana es que llegará un momento en el cual nosotros no enfrentaremos los problemas que enfrentamos en esta vida. De alguna manera ha sido una forma de evadir la realidad. Muchas veces la gente volverse a una religión. Parte de su interés al volverse a una religión es que sus problemas desaparezcan. La oferta evangélica por muchos años ha sido, venga Cristo y todo va a ser solucionado. Sin embargo, yo quiero recordarle a usted que es una oferta barata. La Biblia no dice eso. La Biblia nos indica que los problemas van a continuar, que la lucha va a continuar. La Biblia nos indica que incluso usted y yo debemos estar dispuestos a derramar nuestra propia sangre en la lucha contra el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vendrán aflicciones. La Biblia dice que nosotros para seguir al Señor tenemos que poner la mano en el arado y no volver atrás. La Biblia dice que nosotros somos seguidores de uno que como árbol verde dice que pasó aflicciones. Y pasó todo lo que nosotros conocemos y dice, si del árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán de las ramas secas? La Biblia en ningún momento te va a garantizar a ti una vida en la cual tú no vas a tener problemas. Lo que te garantiza la palabra de Dios cuando tú naces de nuevo es que vas a tener problemas, pero en medio de ellos ahora no los vas a enfrentar solo, sino que va a estar el Señor contigo. Por eso es interesante que el concepto de que Dios puede provocar tormentas en nuestra vida es algo que a veces no entra en la mente del cristiano. Casi siempre estamos con la idea que lo que realmente el Señor está haciendo es que está solo guiando a las personas a momentos buenos, a momentos felices. Mas sin embargo, Dios, dice la Biblia, que incluso llevó a Israel al desierto. El desierto es otra clase de problema. No tenemos tiempo para ver los desiertos, quizá otra vez los veamos, pero yo lo que quiero decirle en esta mañana, y por eso tomé el Salmo 107, es que Dios provoca tormentas en la vida de los hombres. Usted puede notar, aunque no es mi interés desarrollar el Salmo 107 en esta ocasión, que estos hombres salen, dice, a comerciar. Van de aquí a allá a buscar sus propios intereses, sus propios proyectos, pero que Dios dice el Salmo 107, dice que habló Dios y se desató la tormenta. Mire qué interesante. Habló Dios y se desató la tormenta. Yo no sé si tú estás en tormenta. ¿Cuántos aquí reconocen que están en una tormenta? Mire, hay bastantes manos. Y sospecho que los que no vinieron están en tormenta también, quizá porque están en tormenta y el barco donde caminan, donde van, está haciendo agua. Quizá están demasiado preocupados por sacar el agua que el fuerte viento que ha levantado las olas ha metido dentro de su propio barco. Es interesante ver que el ministerio de Cristo se desarrolla precisamente en una región llamada Galilea. Y por cierto que en ese lugar hay un mar de Galilea, que en realidad es un lago, pero por alguna razón le llamaron mar de Galilea. Es un lago que tiene 21 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho, así que es chiquito. Yo creo que tal vez podríamos pensar que el lago de Amatitlán es más grande, ¿verdad? Con toda su contaminación.
Sin embargo, la topografía donde está el lago de Galilea, fíjese que está como a 200 metros abajo del nivel del mar. Por alguna razón, muchos lugares en Israel, especialmente reservorios de agua, están abajo del nivel del mar. Así lo está también el Mar Muerto. Pero este lago lo cruza el río Jordán. Si usted ve en su Biblia, se va a dar cuenta que eso es bien fácil de poder chequear. Aparece una gran cantidad de agua y luego un hilito que es el río Jordán. Pero lo interesante es que por la topografía que tiene, dicen aquellos que estudian los climas que ahí se levantan inesperadamente fuertes tormentas. Pero es interesante que ahí desarrolla su ministerio precisamente el Señor Jesús. A él se le conocía como Galileo. ¿Se acuerdan ustedes que se le hablaba? Le dijo aquella criada del sacerdote a Pedro cuando él estaba viendo qué era lo que le iba a pasar a Jesús en ese juicio que tenía en la casa del sacerdote. Le dice, tú andabas con el Galileo, le dice. Porque a él se le identificaba de esa manera, porque venía de Galilea. Pero es interesante entonces que el Señor utiliza el lenguaje que se da alrededor de un lago como este, donde había peces y donde la pesca era muy importante. 4 de sus discípulos, cuando él los trae a sí mismo, porque eran de los nombres que el Señor le había dado cuando sube a orar al monte, y dice que le dieron los nombres, y él llama a Mateo, llama a Juan, llama a fulano, a Mengano, pero 4 de esos 12 hombres eran pescadores. Usted lo sabe, estaban remendando sus redes algunos para poder ir a pescar al día siguiente, y el Señor les dice que los sigan, y estos hombres los siguen. Y ese pensamiento de la pesca, ese pensamiento de los barcos, ese pensamiento de las velas, de los vientos, de las olas, era muy conocido para Pedro, por ejemplo, muy conocido para Juan, era muy conocido para Jacobo, y era muy conocido para el Señor, porque se había... Aunque él venía de Nazaret, de alguna manera en la región de Galilea, él había caminado. No sabemos cuánto recorrió esos 30 años, pero lo importante es que el Señor desarrolla ahí su vida y buena parte de su ministerio. Una de las cosas interesantes que veía hoy en la mañana es que él resucitado, una de las instrucciones que da es que sus discípulos, ya él resucitado, lo busquen en Galilea, que vuelvan a Galilea, que ahí les va a dar instrucciones. Así que fue algo muy importante. Pero el detalle que yo quería mostrarles a ustedes es que en ese lugar se desataban tormentas inmediatamente. Yo no sé si tú te has visto que en tu vida tú te sientes muy bien y en cuestión de horas, en cuestión de días, a veces en cuestión de meses se levantan las tormentas. ¿No te has dado cuenta que hoy estás bien y mañana te dicen que estás enfermo? ¿O detectas tú que estás enfermo? Hoy estás con un supuesto equilibrio en tu familia y mañana sucede algo que rompe el equilibrio de tu familia. Hoy estás en una congregación y en una misión y otro día ya no estás. Son formas como descubres en tu vida que hay tormentas. Hoy tienes un buen trabajo y mañana, que es lunes, el jefe, no estoy profetizando, solo estoy pensando en voz alta, te dice ya no te necesito más. Eso levanta una tormenta. ¿No es cierto? Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos que hay tormentas que puede Dios levantar en nuestra vida? ¿Sabe usted que tal vez la tormenta que usted tiene Dios la permitió? ¿O Él mismo la provocó? ¿Cómo puede ser eso que un Dios tan bueno? Porque nosotros cantamos que Dios es bueno, confesamos que Dios es bueno, y Dios es bueno. Y precisamente por ser bueno, Él permite tormentas en tu vida. A Israel dice que la llevó al desierto para que ahí ella pudiera conocer su corazón. Decía el doctor Ríos, todos nosotros sabemos que Dios conoce nuestro corazón, pero Dios permite situaciones en nuestra vida para que tú conozcas tu corazón. A partir de ahí él decía, el hombre en crisis, y por supuesto también la mujer en crisis, el joven en crisis, el niño en crisis, saca lo que tiene adentro de su corazón. Cuando todo aparentemente está bien, cuando todo en algún momento nosotros lo vemos que camina como sobre ruedas, nosotros muchas veces no conocemos nuestro corazón. Pero cuando viene la crisis, cuando viene la tormenta, y qué interesante que la tormenta anda generalmente al soplo del viento. Y el concepto viento en la Biblia
tiene que ver con espíritus. ¿Cuántos sabían eso? La palabra griega que se traduce espíritu también se puede traducir viento. Hay que ver los contextos para ver cuándo yo lo traduzco como espíritu y cuándo lo traduzco como viento. Y por eso dice, habló Dios. Es como que hubiera sacado viento de su boca, ¿verdad? Voy a tratar de graficarle. Habló Dios y se levantó la tormenta. Interesante. Cuando habla Dios, siempre debe pasar algo en nuestras vidas, si es que Dios habla. Por eso es tan importante que nosotros logremos captar toda nuestra atención cuando creemos que hay palabra de Dios, porque algo puede provocar la palabra de Dios. Quizá una palabra de Dios puede provocar una tormenta en tu vida. Pero las tormentas de Dios, no se preocupe, no son para destrucción. Las tormentas de Dios son para enseñar. Como lo vamos a ver esta mañana, las tormentas de Dios son para bendecir. Las tormentas de Dios son para abrir tus ojos. Las tormentas de Dios son para producirte fe. Las tormentas de Dios siempre tienen un propósito. Sin embargo, también el diablo levanta olas alrededor de nuestro barco. Y entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo es Dios el que levantó la tormenta, porque quiere enseñarnos algo, quiere quitarnos algo, quiere hacer algo en nosotros, y cuándo es el diablo el que levanta las tormentas. Porque de esa forma de poder distinguir, tú vas a poder saber cuándo reprender una tormenta que no es de Dios y cuándo quedarte tranquilo cuando sabes que esa tormenta viene de Dios y que Él quiere producir algo en ti. Bueno, yo quisiera que me acompañaras a Mateo, capítulo 14. Yo sé que estás muy motivado por la alabanza que oyes allá. Se oye buena alabanza, gloria a Dios. Nos alegramos que los hermanos estén gozosos. Pero ahorita aquí es tiempo de palabra, ¿verdad? Si no, se van a poner a danzar ustedes dentro de un ratito, ¿verdad? 14, verso 22. Y vamos a ver algo de las tormentas de Dios. Vamos a notar cómo el Señor, como que en una forma didáctica, quería enseñarle a sus discípulos. Es maravilloso saber cómo el Señor discipulaba, pero a veces no abrimos nuestra mente a entender que lo que estamos viviendo probablemente sigue siendo parte del aprendizaje del discipulado de Dios, porque Él quiere que tú formes un carácter, Él quiere que tú formes una actitud frente a la vida, y en la vida siempre van a haber tormentas. Así que mejor, hermano, mejor vamos a aprovechar lo que ellas nos pueden enseñar. Usted tiene ahí el 14, verso 22. Si no trajo Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia, pero es importante que usted vea en la palabra de Dios lo que estamos viendo. Yo de verdad que estoy bien cansado de ver hermanos que no les interesa lo que dice la Biblia y que se acostumbran a que la gente les diga, los predicadores les enseñen. Pero ustedes tienen que ver si lo que el predicador está diciendo está en la palabra de Dios. Si no, siempre se van a tragar todo. Y eso es demasiado peligroso en estos tiempos. ¿Ya lo tiene? Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantara. Es interesante esta versión, la Biblia, Dios habla hoy, que dice, después de esto Jesús ordenó. ¿Cuántos saben que Jesús a veces ordena? ¿Le ha ordenado a usted algo Dios? ¿Ah? Acuérdese que dice que todo cristiano es un soldado. ¿Usted es un soldado de Cristo? ¡Ay, Dios! Ni siquiera puede decir a sus órdenes. ¿Es un soldado usted de Cristo? Sí, la Biblia habla de que el Señor tiene un ejército, así como tiene una familia. Así como dice que la iglesia es el edificio de Dios. Así como dice que la iglesia es el campo de Dios, donde Él siembra. Hay tantas figuras, tantos símiles que Dios utiliza en la Escritura. Dice también que somos soldados. Y es interesante que como Él ordena, yo quiero que usted ponga atención, dice, después de esto Jesús ordenó a los discípulos se les ordena. A los asistentes no. Pero a los discípulos se les ordena. Es más suave esta versión, tal vez usted quiere mejor leer esta, que dice, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Pero me llama la atención esta que dice, ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Uno
uno de los objetivos que una tormenta que tú has identificado o puedas identificar en tu vida es que siempre te va a llevar a otro nivel, a otro lugar, a otra posición. Porque nota que dice, ordenó. Eso quiere decir que ninguno de los discípulos puede decir, yo no voy. Sino que el Señor tenía un plan. Por eso estamos viendo ahorita las tormentas de Dios. Si la tormenta que tú estás enfrentando, o las que puedas enfrentar, son de Dios, Dios tiene un propósito. Y tú vas a ver que el agua está casi haciendo naufragar tu barco, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Yo no sé qué puede hacer, pero Dios tiene un plan. Y los ordena, suban y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando Dios dice algo así, no hay chance de poderse a discutir con Él. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. La topografía del mar de Galilea, por supuesto que esto es en el mar de Galilea. Ellos tomaron un barco en un punto y tenían que pasar al otro lado. Eso era muy normal. Porque todo, así como por ejemplo usted descubre que en el lago Atitlán hay muchas ciudades, muchos pueblos para comerciar, y las lanchitas van de un lado a otro para comerciar, es la única manera de poder llegar más fácilmente. De la misma manera, en el mar de Galilea, o el lago de Galilea, si usted quiere, era una fuente constante de comercio. Así que se pasaba de un lugar a otro, pero habían muchas, en la orilla, habían muchos desfiladeros. Habían cortes muy abruptos, donde terminaba tierra y venía hacia el lago. Era una geografía un poquito rara, un poquito complicada, pero el Señor quería que pasaran a ese lugar, por eso cerca había cerros, porque el lago Apuertes está bajo el nivel del mar, entonces era muy fácil encontrar cerros cercanos, y él sube solo a orar. Ahí estuvo orando hasta que anocheció. El Señor quería una tormenta en la noche. Usted sabe que las tinieblas en la Biblia también nos hablan de ataques, ¿no? Así como Dios es luz, podemos entender que el enemigo de nuestras almas y las potestades incluso más grandes que el diablo, porque hay potestades mucho más grandes que el diablo, tipifican las tinieblas. Amén. Eso, aunque son pensamientos de luz y tinieblas que usted los encuentra en las religiones ancestrales esotéricas, usted no vaya a pensar que la Biblia es esoterismo, porque dice que Dios, el verbo, era la luz de los hombres, dice San Juan capítulo 1, ¿verdad? Y dice que las tinieblas no prevalecieron contra él. Pero no me voy a meter a eso. Lo importante es darse cuenta que una tormenta, ¿cuándo será más difícil de pasar? Una tormenta física. ¿Alguien ha tenido la experiencia de ir en un barco y pasar una tormenta? Donde se pica el mar y hay mucho viento y usted siente que por horas y usted no sabe nadar y no hay chalecos salvavidas y usted no sabe ni qué hacer. ¿Ha pasado usted alguno ha pasado esa experiencia? Paco dice que ya la pasó. Pero una cosa es pasar eso de día y otra cosa muy distinta es pasar eso de noche. Así que yo creo que el Señor fue muy matemático. Lo que le iba a enseñar a sus discípulos, la prueba que venía, porque Dios prueba y el diablo tienta. ¿Ok? Eso usted tiene que recordarlo. Las tormentas del enemigo traen consigo tentaciones, mientras que las tormentas de Dios traen consigo pruebas para ver cómo estás, para ver si Dios puede confiar en ti, para ver si Dios te va a dar otra responsabilidad mayor. Para eso vienen las tormentas. Entonces dice, mientras tanto la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Tenía que estar en lo más profundo. ¿Cuántos saben que cualquier lago o cualquier mar, al principio todo es un poquito bajo, ¿no? O sea, la distancia, la profundidad no es muy grande. Pero ¿qué tal ya al centro de un mar o al centro de un lago? Generalmente es lo más profundo.
Así que el Señor dijo, bueno, aquí estamos bien. De noche, donde es más profundo, donde la oscuridad se vuelve más complicada, estaban todas las características, porque iba a probar a sus discípulos. Y dice, mientras la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento. Ya había viento. Y el viento mueve las olas, mueve el agua, y dice, y las olas la golpeaban con mucha fuerza. En otras palabras, se desató la tormenta. Acuérdese, en ese lugar se desataban las tormentas muy rápido. Ahora, esos barcos no eran como los barcos que hoy vemos nosotros en los cruceros, ¿verdad? Que son unas ciudades flotantes. Y que a pesar, creo yo, de los mismos huracanes, como que, bueno, que tienen todo un sistema de navegación para evitar los huracanes, ¿verdad? Pero son barcos enormes. Aún así, hasta el Titanic, usted sabe que se hundió, ¿verdad? Y otros barcos también. Pero esa era una barca, yo me imagino, probablemente los mismos pescadores hacían sus barcos. Llevaba 12 hombres, eso quiere decir que era un poquito grande, pero dice, todavía verso 25, estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Note usted que esta tormenta es sin Cristo en la barca. Después vamos a ver si nos da tiempo, yo creo que sí. Vamos a ver que hay tormentas con Cristo en la barca, solo que dormido. Interesante. Pero aquí los discípulos tuvieron que enfrentar la tormenta solos. Esos son aquellos momentos en los que tú sientes que ya no está Dios cerca. ¿No es cierto que en las tormentas tú le dices, Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué no te siento? Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Cuántos se identifican con esa oración o con ese concepto en sus mentes? Señor, ¿qué pasa contigo, Señor? Esa es una tormenta donde Cristo no está en la barca. Sin embargo, va a aparecer de una manera tan milagrosa como milagrosa puede aparecer Él en tu propia tormenta hoy, o mañana, o pasado, o cuando Él lo disponga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya le dije que usted como ahora como que ya no dice gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué le está pasando? Aleluya. Gloria a Dios. Dice, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Eso quiere decir que el Señor rompe las leyes de la naturaleza. Rompe la ley de gravedad. ¿Cuántos saben que cuando uno camina en el agua, porque no se puede caminar, uno se hunde? Usted solo pone el pie y se hunde, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Ahora es para que despierte. A ver si despierta, ¿va? Gloria a Dios. Uno se hunde, pero el Señor, a través, óigame bien, usted tiene que recordar que Jesús caminó en el agua como hombre, no como Dios. ¿Cuántos sabían eso? ¿Caminó Jesús como hombre sobre el agua o caminó como Dios? Como hombre. ¿No dice Filipenses que Él se vació del ser igual a Dios? Capítulo 2. ¿No dice Filipenses que Él dejó sus atributos? Entonces Él caminó sobre el agua bajo la llenura del Espíritu Santo. Si lo hizo como hombre, un hombre ungido lo podría hacer bajo propósito de Dios. Ayer fui a visitar la librería de la hermana Sheni, allá al sur. Y bueno, a mí no me gusta ir a una librería porque compro muchos libros. Pero por eso voy pocas veces al año, ¿verdad? Pero cuando voy, realmente me abastezco de todo lo que el Señor me guía a poder leer. ¿Cuántos saben que el doctor Ríos era un lector voraz? No solo de la Biblia. Bueno, si usted platica con la familia Ríos, se va a dar cuenta que él dejó toda una biblioteca llena de libros, así como de Biblias. Yo recuerdo que siempre un ministro decía, mira vos, yo soy evangélico, yo solo leo la Biblia. A veces, claro, la prioridad es leer la palabra de Dios, pero Dios ha levantado hombres a través del tiempo que nos pueden enseñar tremendas cosas que Dios les reveló. Amén. Así que yo lo motivo porque hablando con
con una persona me decía, ay, es que yo empiezo un libro y no lo termino. Los latinoamericanos somos bien haraganes, ¿verdad? Aunque no diga amén. Para leer, pues. ¿Verdad que sí? Nos cuesta. Mire, cuando uno va a Estados Unidos, uno se da cuenta en cada aeropuerto, si es europeo y si es americano, anda con un librón de este pelo, mire. Todo el tiempo. Y lo peor es que leyendo ficción, casi todos ellos les gusta la ficción. Librones así, con una letra bien chiquita. Leen. Yo creo que es un buen hábito para nosotros. Pero, volviendo al punto, veo un libro, que fue el primer libro que yo leí cuando llegué a él. La cuarta dimensión de Paul Yonggi Cho. ¿Cuántos la han leído alguna vez? ¿Sí? Levanten bien su mano. Bueno, los que no lo han leído, yo se la recomiendo. La cuarta dimensión de Paul Yonggi Cho. Si algo yo recuerdo que ese libro produjo en mí fue establecer por primera vez la gran diferencia entre logos y rema. Ese fue el gran aporte de ese libro para mi vida. Porque yo venía de la tradición evangélica donde me habían llenado la cabeza de logos y más logos. Pero yo no sabía, incluso nunca me había dado cuenta, que existían dos palabras griegas que se traducían palabra en español. Una era logos y otra rema. Entonces, a través de este libro pude yo distinguir claramente la diferencia entre logos y rema. Logos es toda palabra que sale de la boca de Dios. Y rema es la palabra que salió de la boca de Dios y que el Espíritu Santo toma para un hombre y una mujer en necesidad, en el tiempo justo, y que la hace realidad para ella. Así que por eso nosotros andamos buscando remas de Dios para nuestra vida. Y de hecho el Espíritu Santo tiene remas para nosotros. Algunos han ridiculizado el buscar el rema de Dios, pero yo creo que sin tener mucha claridad de lo que significa el rema de Dios, porque el logos se puede volver información intelectual para tu vida, mientras que el rema es la palabra que verdaderamente se aplica a tu necesidad. Yo espero que hoy haya un rema de Dios para tu vida, y si tú vienes hambriento, yo creo que el Espíritu Santo te lo va a dar. El rema de uno no necesariamente es el rema de otro. Pero en ese libro también cuenta Paul Yonggi Cho que dos jovencitas, queriendo moverse en fe, en uno de los ríos de Corea, en una tormenta, iban a la iglesia y las dos en la orilla dijeron, bueno, por la fe, si Pedro caminó en el agua, nosotros también podemos. Tristemente se ahogaron. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasó? Iban a la iglesia, supuestamente estaban creyendo, pero se ahogaron. Porque no son alardes de fe, sino que es solamente cuando hay un propósito de Dios muy claro. Pero lo cierto es que si Jesús caminó en el agua como hombre, un ungido, bajo un propósito de Dios lo podría hacer. Amén, pero sigamos. Iba caminando sobre el agua, los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, eso es algo bien importante. Llenos de miedo. ¿Qué provocan las tormentas? Miedos, temores. ¿Sabe usted que el arma favorita del diablo es poner temor en el corazón de las personas? ¿Sabe usted que Hebreos 2 dice que por el temor a la muerte, Satanás mantenía a los hombres y por supuesto a las mujeres esclavizadas? Pero cuando el Señor en la cruz del Calvario, y aún descendiendo hasta los mismos infiernos y quitándole las llaves al que las tenía, trae para nosotros una tremenda liberación, porque cuando el Señor le dice a la muerte, yo seré tu muerte, en ese momento Él traslada el concepto maravilloso que el Hijo de Dios puede llegar a no tener temor a la muerte. Acuérdese que el aguijón es el pecado, el aguijón del temor a la muerte. Y lo que el Señor quiere producir en sus hijos es quitar el aguijón de la muerte. Claro, eso tiene sus efectos escatológicos, que tampoco vamos a entrar hoy a eso. Pero qué interesante es ver que llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! ¿Cuántas veces nosotros podemos ver
que en la intervención que Dios quiere hacer a nuestras vidas, no reconocemos ni siquiera que Cristo es el que está interviniendo. Un fantasma. Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cada vez que hay temor, nosotros hacemos cosas inadecuadas. Cada vez que hay miedo, nosotros hacemos lo que no le agrada a Dios. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente áreas del alma que nosotros tenemos adentro, cada una de ellas tipifica uno de los 12 apóstoles. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Sí? Quiere decir entonces que tú llevas un Pedro adentro, pero también quiere decir que llevas un Judas adentro. Está perdida la cosa, ¿verdad? Pero Pedro tipificaría el área de aquel que se arriesga, de aquel que está dispuesto a correr riesgos para Dios. Eso sería lo que tipificaría Pedro como un área de nuestra alma. Si tú eres, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. A Pedro le gustaban los retos. Y Jesús le dijo, ven. Note que la tormenta no había cesado, ¿o sí? ¿Había cesado la tormenta? Quiere decir que en medio de la tormenta a veces te tienes que arriesgar. Hay mucha gente que la tormenta lo paraliza. El miedo, el temor lo dejó quieto, no sabe qué hacer. Y eso es lo que quiere provocar el enemigo. Pero Dios, cuando una tormenta que viene de Dios se da en tu vida, lo que Él quiere es que tú veas cómo está tu corazón. ¿Qué tanto has avanzado? ¿Qué en lugar de paralizarse y se arriesgó? Y Jesús le dijo, ven. Y de inmediato Pedro bajó de la barca. Yo creo que usted vea una cosa interesante. Medio aún con esa experiencia me da el Señor. No quiero decir que hay tormentas más fuertes que otras. Pero Pedro, con toda esa valentía, porque yo le pedí que usted y yo me dicen que tú ven, y no sé yo mejor acércate más. Pero él oyó la palabra ven. Ahora yo le quiero decir algo. Cuando Jesús habla, cuando Dios habla, hay una administración a la vida en medio de las tormentas. Fíjese que Pedro, en el momento en el que oyó la palabra de Dios, ese es un rema, esa palabra ven es un rema de Dios. Es una palabra que el Espíritu envuelve, mis palabras son espíritu y son vida. Y lo que provocó en Jesús en Pedro, la palabra de Cristo, ven, le provocó fe. ¿Ustedes han visto Romanos 10:17? ¿Qué dice Romanos 10:17? ¿Alguien recuerda qué dice Romanos 10:17? A ver. Sí, está dentro de eso, pero está dentro de ese contexto. ¿Por qué dice Romanos 10:17? Está en ese contexto. La fe viene por el oír, y si usted en el griego dice el oír, el rema, ahí no usa logo, de Dios. Lo único que puede provocar fe en el oyente es el rema. Yo pasé 10 años oyendo tremendos teólogos y tremendas personas que han salido de seminarios por 10 años, desde los 11 a los 22 años. Y muchos de esos logos no provocó en mí más que información. Entonces, esporádicamente habían remas. Porque lo único que puede provocar rema, o mejor dicho fe, es el rema de Dios. Porque dice, la fe viene por el oír y el oír por el rema. Ahora ya se lo expliqué a usted, que cuando usted rema, lo capacita para oír. Porque dice, y el oír
porque es un oír especial, de eso ya hablamos. Por el rema de Dios. Cuando yo acostumbro a mis sentidos espirituales a discernir el rema de Dios, entonces viene ese oír. Y hoy más que nunca necesitamos nosotros distinguir qué oímos. Hoy más que nunca nosotros tenemos que saber qué oímos. Pero la palabra fe produjo fe en Pedro. Por eso hay palabras, hay frases que tú necesitas oír de Dios en la intimidad con Él, para que en medio de la tormenta tú oigas la palabra que te produce fe. Alguien en tu familia tiene cáncer y tú oyes la palabra de fe que Dios lo va a sanar, tú te sostienes en él. Ahora, si no la oyes, no hagas alardes de fe. Tú estás en medio de la tormenta donde la situación económica de tu casa está a punto de zozobrar, pero oyes una palabra de Dios que te produce fe, tú te sostienes en esa fe, aunque no veas nada. Porque al fin y al cabo la fe es ver lo que nosotros no vemos, es esperar lo que los demás no esperan. Amén. Gloria a Dios. Bueno, parece que yo soy el único emocionado hoy, ¿verdad? Bueno, me voy a seguir predicando a mí mismo. Aleluya. Gloria a Dios, porque parece que estuviera solito aquí yo. Aleluya. Entonces notemos nosotros cómo Pedro, cuando tuvo fe, se bajó del barco. Y en lugar de sentir el agua, ¿cuántas veces como pescador se debe haber tirado al agua? Pero se tiraba de cabeza, me imagino yo, tal vez parado, ¿verdad? No sé, dependiendo. Pero por primera vez, la fe hizo que el agua estuviera dura. Yo me recuerdo que una vez con Ana Ruth nos tocó hacer un experimento. Probar que el agua es dura. ¿Cuántos saben que el agua es dura? Bueno, en esa ocasión tuvimos que cortar una jeringa. Usted sabe que las jeringas tienen un como émbolo, ¿no? De un lado. Y tuvimos que cortar de otro. En la otra parte donde va la agujita. Y metimos otro émbolo, igual. En medio dejamos un colchón de agua. Y entonces el experimento de una feria que había que hacer ahí, pero creo que estaba en segundo año, algo así, Ana Ruth, así que tenía que hacer un experimento a ese nivel. Entonces a todos se les decía, el agua es dura. No es dura. Intente usted juntar los dos émbolos. Y nadie podía. Porque el agua, el espacio que ocupa, es como una roca. Es dura. Bueno, por eso se probaba que el agua era dura. Pero en este caso, Pedro pone el pie y está dura el agua. Pero está moviéndose bajo el rema de Dios. Y da el otro paso y siente que está dura el agua. Pero la tormenta ruge frente a él. Y entonces mire lo que sucede. Usted lo sabe. Y entonces dice que Jesús extendió, veamos el verso 30, pero cuando sintió la fuerza del viento, ¿qué volvió a tener? ¿Qué tenía antes? No, ¿qué tenía antes de tener fe? También tenía miedo. Igual que los demás. Pero se atrevió en medio de su tormenta a arriesgarse. Recibió un rema de Dios. Pero note usted cómo el temor borra la palabra de Dios, el rema de Dios. Porque cuando vio la fuerza del viento, yo quiero que se entienda muy bien. Seguramente Pedro estaba viendo a Jesús. Pero en un momento determinado, la fuerza de las circunstancias, la fuerza del viento, el sonido del chasquido de las olas, tal vez la espuma que llegaba a su cara, hizo que él moviera su rostro y ya no viera a Jesús. Y ese es el problema nuestro. Porque cuando vio la fuerza del viento, dice que se hundió. Pero primero tuvo miedo. Si tú en medio de las tormentas tienes miedo, cada vez te vas a hundir más. Ahí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Indudablemente,
Pedro sabía que a pesar de que se estaba hundiendo, podía clamar. Y eso es otro principio importante. Cuando uno está en tormentas, hay que clamar. Si tú estás en tormenta y no clamas, Pedro clamó, sálvame. Como decía el doctor, esta es la oración más corta que aparece en todo el Nuevo Testamento. Solo dice, Señor, sálvame. Si Pedro hubiera empezado, Señor de los cielos, que hiciste el universo, que compusiste la osa menor y creaste la osa menor, y se hunde. Es que hay gente que le gusta orar así, ¿eh? Bien adornadito. Señor, sálvame, y tragó agua. El Señor dice que extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, ponga atención a lo que le dijo. Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Qué era lo que Jesús, cuando caminaba con sus discípulos, había detectado en ellos antes de esta tormenta? Que no confiaba en Jesús. Confiaban en las circunstancias. Confiaban en lo que miraban. Pero no confiaban. Y no confiaban porque todavía no sabían quién era Él. Hay mucha gente que llena las iglesias que no sabe quién es Dios. No saben quién es Jesús. No saben quién es al que adoran, al que levantan las manos. No han tenido genuino interpretación. Y dice, Pedro, tú confías muy poco en mí. Quita el nombre de Pedro si estás en la tormenta. Dependiendo cómo sientas que estás en la tormenta. Y pon tu nombre. Estoy seguro que el Señor otra vez va a decir, fulano, fulana, no confías en mí. ¿Por qué dudaste? Por eso, la antítesis de la fe es la duda. El peor enemigo de la fe es la duda. Y dice más, cuando los dos subieron a la barca, ¿qué pasó? Cuando los dos subieron a la barca, ¿qué dice su versión? Así dicen todas las versiones. Cuando los dos subieron a la barca, ¿hay alguna emergencia? No. Gloria a Dios. Cuando el viento los dos subieron a la barca, ¿qué pasó? Entonces la tormenta, ¿para qué era? Cuando terminó la prueba, así como empezó, así terminó. Yo recuerdo una tormenta muy especial en mi vida. Muy fuerte, duró casi un año. Muy difícil. Y Dios la permitió para sacarme a mí de la religiosidad en la que yo me encontraba. Por 10 años yo había caminado en la iglesia tradicional. Había sido 3 veces presidente joven. Había sido maestro de niños, maestro de intermedios, maestro de jóvenes. Estaba siendo maestro de adultos en esa congregación. Apenas había cumplido 22 años. Y recuerdo que el pastor me estaba buscando para que fuera su copastor. O sea que yo podría decir que todo estaba hecho conmigo. En mi vida estudiantil había sido abanderado. Todo brillaba alrededor mío. Era muy popular. ¿Qué más podía esperar un joven en esos tiempos? Pero en los planes del Señor tenía un plan y me llevó a otro país. Cuando yo regresé de ese país no sabía ni cómo me llamaba. Porque todo lo que era la estructura sobre la cual había puesto mis pies se había desmoronado.
Y empezó una tormenta, que yo creo con todo mi corazón que fue de Dios. ¿Y por qué se había desmoronado todo? Porque yo lo había fundamentado sobre cosas humanas. Y Dios, en su misericordia, quería que yo fundamentara mi vida sobre Él, que es la roca, la única sobre la cual uno puede poner sus pies firmes. Yo recuerdo que odié el día que salí para ese país. Y no podía entender por qué yo actuaba así. Llegué incluso a dudar que Dios existía. Una tormenta muy difícil. Fue una tormenta en la cual pensé suicidarme. Era una crisis de fe terrible. Pero en medio de ella, el Señor mostraba que tenía un propósito. Después de un año lo entendí. Y así como empezó, así se fue. Eso sí, no quisiera volver a tener otra crisis de esas. Yo no sé qué tormentas estás teniendo tú, hermano. Pero en esta tormenta, que es tormenta sin Cristo adentro de la barca, Dios tenía un plan, no solo para Pedro, tenía un plan para todos los discípulos. Porque dice, cuando los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Note que él no encrespó, no dio una palabra para detener a los vientos. Solo subió. Y la barca, y mejor dicho, la tormenta se calmó. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Ojo, ¿eran sus discípulos? ¿Sabían quién era antes de la tormenta? No sabían, ¿verdad? Porque ahora dicen, es verdad. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuál era el propósito final de la tormenta? Que conocieran quién era Cristo. ¿Cuál puede ser el propósito final de tu tormenta? Que creas quién es Él. Que lo encuentres en una dimensión distinta. Que puedas tú descubrir realmente quién es Él. Bueno, me das unos 10 minutos. Veamos las tormentas del diablo. Son muy parecidas. Es difícil poderlas distinguir. Pero ahí en Mateo, solo que ahora capítulo 8 de Mateo, estuvimos en el 14, regresa al capítulo 8, verso 23 al 27. Yo tengo aquí el mismo relato de Mateo, Marcos y Lucas. Tú sabes que a esos tres evangelios les llaman los evangelios sinópticos, porque ven a Jesús desde tres diferentes ángulos. ¿Lo tienes ya? Dice Mateo 8:23, Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Ahora vamos a ver una experiencia siempre en lo cotidiano del ministerio de Jesús en el lago de Galilea. Y dice que todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas entraban en la barca. Ahora, Jesús iba adentro. ¿Sí? Afortunadamente esta fue primero, ¿verdad? La otra ya no iba a él. Nunca se imaginaron que iba a haber una tormenta. Mientras tanto, Jesús dormía. Otra vez le vuelvo a preguntar. El Jesús que dormía ahí, a pesar de la tempestad, ¿dormía como hombre o dormía como Dios? Dios no duerme. ¿Cuántos saben que Dios no duerme? Por eso tú a la 1 de la mañana, en lugar de llamar al pastor, comúnmente llama a Dios. También es válido, ¿verdad? Llamar al discipulador o al ministro. Pero muchos de nosotros primero buscamos al hombre.
y el hombre está roncando. Pero Dios no duerme. ¿Y cuántos saben que el teléfono del cielo nunca lo cortan? El único que lo cortas eres tú, cuando tú rompes tu comunión con Dios. Y lo tremendo es que vemos que Jesús dormía, y dormía como un ungido. Eso quiere decir que tú puedes descansar en medio de la tormenta. Están rugiendo las olas, está rugiendo la tempestad, y el ungido de Dios puede descansar en Dios. Ese es el propósito, que nos acostumbremos a descansar en medio de la tormenta. Entonces sus discípulos, voy en el verso 25, fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos hundimos. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué es lo que pasa en las tormentas? Nos asustamos. Y cuando nos asustamos perdemos la cabeza. Cuando nos asustamos hacemos muchas cosas que no haríamos en tiempos normales. Qué poco confían ustedes en Dios. Ahora, si tuviéramos tiempo para ver todo el contexto de esta tormenta, nos daríamos cuenta que Jesús va a Gadara. Nosotros nos daríamos cuenta, si usted tiene ahí Mateo 8, déjeme ver, que después del verso 27, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, ese pasaje nos habla de la liberación de 2 endemoniados. En todos los evangelios dice que es uno, pero no nos vamos a meter a ese problema ahorita. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Jesús al cruzar el mar de Galilea en esa ocasión? Liberar a 2 endemoniados. Entonces él, desde que salió del lugar donde iba a Gadara, empezó una batalla espiritual. ¿Quién levantó esa tormenta? ¿Quién la levantó? El enemigo. Porque el enemigo, cuando levanta tormentas en tu vida, quiere evitar que llegues al punto donde Dios te quiere usar. Tenemos que identificar las tormentas que el diablo levanta son para detenerte, son para destruirte a ti y, si es posible, a tus generaciones. Las batallas, las tormentas que Dios levanta o que el diablo levanta son para destrucción. Las que levanta el Señor son para edificación, son para bendición, son para aprendizaje, son para crecimiento. Claro, como el diablo siempre actúa bajo permisión, ¿cuántos saben que el diablo no podría levantarte una tormenta si el Señor no la permite? Él no es autónomo. Pero hay permisión de parte de Dios. Ahora vemos aquí que el Señor otra vez les dice que poco confían en cualquiera de las 2 tormentas, sea levantada una por Dios o levantada una por el enemigo. En cualquiera de las 2 ocasiones hay que confiar en Dios. Hay que tener fe, hay que mantenerse, hay que creer que realmente Dios va a hacer las cosas aunque no se vea nada. Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran. ¿Sería que él le habló al viento inanimado? ¿O le habló a los espíritus que movían el viento? ¿Le habló a las olas? H2O en movimiento. ¿O le habló a espíritus que movían las olas? Bueno, usted se contestó. Y les ordenó. A veces a nosotros se nos critica
el que no entiende que usted tome autoridad sobre un espíritu que está moviendo a alguien o a algo o una situación. Pero el ungido de Dios tiene que aprender a tomar autoridad. Y si la tormenta está el diablo levantándola, hay que tomar autoridad. Somos ungidos de Dios. ¿Sabe cuál es el mayor problema del cristiano hoy en día? Que todo esto lo sabe en teoría. Ya no actúa. Ya no se mueve. Ya no cree. Pero yo te vengo a recordar que tú eres un ungido de Dios. Y si tú sabes que el diablo está levantando una tormenta para destruir a algún miembro de tu familia, si el diablo está levantando una tormenta para dañar a alguien, para dañar tu negocio, para hacer algo que afecte, tú puedes tomar autoridad. Ahora, las mismas tormentas del diablo, Dios las utiliza para enseñanza. Eso es lo lindo, no escapa de la voluntad de Dios ni escapa de su control. Y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos, note que cuando las batallas, mejor dicho, las tormentas son de Dios, Él no las reprende, ¿verdad? ¿Se dio cuenta que cuando subió al barco con Pedro todo se calmó? ¿Lo notó? Mientras que aquí tuvo que tomar autoridad, porque eran espíritus los que se estaban moviendo. Usted y yo tenemos que recordar, hermano, que vivimos en medio de un mundo de espíritus. A algunos eso les da temor, pero eso es la realidad. Ellos vienen más temprano que nosotros. Me imagino que los espíritus religiosos que los hay deben danzar, cosa que no los vemos. Muestran más vida a veces que nosotros mismos. Estamos inmersos en un mundo de espíritus. Los discípulos preguntaron asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Nota que aquí dicen, ¿quién será este hombre que las olas le obedecen? Y cuando usted lee Marcos, fíjese que en Marcos dice, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Cuando tú ves al Señor como un hombre, como lo miraban ellos, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Los discípulos, óigame bien, mientras caminaron con Cristo, fueron incrédulos. Lo único que cambió a los discípulos fue la resurrección. Por eso Pablo decía, yo te anhelo conocer en el poder de la resurrección. Nosotros no hemos entendido eso. Y mientras no lo entendamos, podemos muy fácilmente estar en el nivel de los discípulos antes de la cruz. Necesitamos estar del otro lado, después de la cruz y después de la resurrección. Fue ahí donde a los de Emaús les abre la mente y dice que entendieron las Escrituras. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Si en ti ya no arde tu corazón, ten cuidado, porque has perdido el paso. No ardía en nuestro corazón cuando Él nos hablaba y las Escrituras, nos abría las Escrituras. Pero eso pasó después de la resurrección. Y después de la resurrección, el ungimiento de Pentecostés hizo de los discípulos hombres nuevos. Cuando tú ves a Jesús como un maestro nada más, maestros hay muchos. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y todavía en el 41 de Marcos, capítulo 4, dice, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Ellos creían que andaban con un hombre con ciertos poderes. ¿Sabe por qué?
Porque en Israel, antes de Cristo venir, se habían levantado muchos prospectos de Mesías. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que cuando uno estudia la historia, se da cuenta que varios de ellos, antes de Cristo, se levantaron con el nombre Jesús. Y eso está registrado en la historia. Para ellos era otro hombre con poderes especiales que se levantaba. Por eso es tan importante en las tormentas que tú sepas en quién has creído. Y no es cierto que es en esas tormentas, yo ya terminé, donde nosotros realmente somos puestos en apuros. Porque depende qué concepción tienes tú por la fe, por Espíritu de Cristo. Así te vas a sostener. La tormenta es parte inherente del cristiano. Afortunadamente, el dicho popular dice una gran verdad. Después de la tormenta viene la calma. Y nosotros debemos de disfrutar los tiempos de calma para reforzarnos más, espiritualmente hablando, porque después de ese tiempo de calma viene otra, quizá más fuerte, porque tiene como propósito llevarnos a otro nivel. Por lo menos los discípulos, cuando lo vieron a él, que podía reprender los vientos y cuando él hablaba se calmaban, tuvieron un conocimiento que quedó como logos y que hasta en la resurrección explotó como rema en sus corazones para producir fe en ellos. Hay muchas cosas, hermanos, que están en nosotros guardadas. ¿Sabe cómo veo yo? Es imposible. Cuando estuve allá en New York, el pastor me puso un cassette de un hombre que se llama David Greco. No sé si alguno de ustedes ha oído. Este es un hombre que ha predicado en esta congregación. Y en el 2005, sería el año pasado, él llevó una palabra a esa congregación. Y la palabra que llevaba era: lo que Dios le prometió al fundador de este ministerio, refiriéndose al doctor Ríos, lo que no le ha cumplido se lo va a cumplir. Así como hay muchas promesas que Dios cumplió o Dios dio a hombres a través de toda la historia que todavía no se han cumplido, que se van a cumplir aún después de muertos. Por lo tanto, le dijo a esa